18. La topoguía se considera inseparable de la ejecución de un sendero o su publicidad, a través de un texto escrito bajo la fórmula de topoguía. Esta puede ser en forma de folleto, informando sobre un itinerario concreto, o de libro, reflejando un red, los senderos de una zona o un GR. Sus fines básicos son informar al usuario de unos itinerarios balizados determinados y de unos servicios existentes en estos. Sobre este esquema se puede añadir cuanta información se considere conveniente. Se recomienda se trabaje en un formato DIN A5, 15x 21 centímetros, y que en la portada aparezca la identificación de gramos PR Sociedad Limitada más el numeral correspondiente en el ángulo superior derecho sobre el fondo del color correspondiente. Los contenidos mínimos serán los siguientes. Descripción general de la ruta, se recomienda que sea en los dos sentidos, dividida en etapas, si procede, y con indicación de distancias, tiempos y desniveles. Mapa, como mínimo una escala 1:50,000, del desarrollo del recorrido o esquema equivalente en la misma escala. Servicios asociados, albergues y otros medios de pernocta, puntos de aprovisionamiento de comida y agua, transportes públicos, publicaciones asociadas, etc. Elementos de interés por los que discurre el itinerario. Introducción general a la zona por la que se discurre. Caso de presentarse en formato libro, se incorporará. Decálogo de comportamiento del senderista. Equipamiento personal recomendable. Indicaciones sobre climatología, orografía, etc. y manejo de la propia topoguía. Sistema de señales de socorro. Se propone que la información que aparece en las ediciones sobre senderismo se plasme sobre el esquema de pictogramas, ver anexo. Se considera vigente una topoguía hasta que se hace una edición revisada de la misma o bien durante los 5 años siguientes a la edición. Esto supone un compromiso de la territorial de mantener expedito el tránsito, que puede ser delegada en el promotor del proyecto del sendero. Salvo incidencia temporal, no se establece compromiso respecto a servicios, teléfonos, y otros elementos reseñados en la misma. En las reediciones de las topoguías se han de llevar a cabo siempre las correspondientes revisiones. Y 9. Guía Oficial de Senderos del Estado. La Guía Oficial de Senderos de España es la publicación de carácter bienal que sobre el registro de senderos estatal presenta solo los senderos GR finalizados y en uso. En ella se refleja, sendero por sendero, los siguientes elementos. Itinerario. Pequeña descripción general. Mapa de la comunidad autónoma con ubicación del sendero. Breve relato de los servicios. Sitios y elementos para ampliar detalles. Bibliografía existente. 20 alojamientos de apoyo. El albergue de etapa. Se trata de un edificio construido de manera tradicional, aprovechando o no edificaciones anteriores y en el que se han utilizado materiales adaptados a la ubicación. Se procura que sean edificios que hayan sido o sean vivienda de agricultores o ganaderos situados a pie de senderos GR. Sus características son parecidas a las denominadas casas rurales, de agroturismo o de pajés cuyo servicio hostelero puede contribuir a sus habitantes a complementar su propia economía rural. Tiene por finalidad asegurar a los senderistas y excursionistas en general la pernocta, comida y aprovisionamiento, normalmente para una noche en las condiciones de confort e higiene adaptadas a su ubicación. Su capacidad media es de 10-15 personas y los propietarios viven en una parte o junto al denominado albergue de etapa. Tiene la importante diferencia de encontrarse a pie de carretera, centro de esquí o de vacaciones de montaña, poblaciones altas y puertos de montaña. Los albergues de etapa contemplados en las normas de utilización y servicio, sujetos a las directrices de la FEDME, deberán de incluir en su tarifa de pernocta un precio especial al montañero o senderista federado. Características principales y mínimas. Accesible con coche o remontadores mecánicos. Abierto todo el año. Calefacción. Habitaciones con camas o dormitorios colectivos con literas. 2 inodoros, 2 lavabos y 2 duchas de agua caliente. Contarán al margen del comedor con las mismas plazas y un lugar de cocina libre. Lugar adecuado para guardar las botas, mochilas, etc. Contará con teléfono, botiquín y extintores. Dispondrá de una mini tienda.
Existirá información completa sobre los senderos del lugar, servicios en los itinerarios, información sobre prevención en la montaña, climatología y protección de la naturaleza. De cara a los usuarios. Los usuarios deberán cumplir las normas de uso que estén expuestos en el interior. Procurarán no llegar más tarde de las 20 horas para no dificultar un buen servicio por parte de la guardería y no molestar al resto de los usuarios. Se deberá reservar por teléfono o por correo para poder mejorar el servicio y evitar la sobrefrecuentación. Las reservas dejarán de ser válidas a partir de las 19 horas. 21. La compatibilidad del senderismo con el entorno natural. La virtud del senderismo, además de brindar la oportunidad de conocer unas tierras y sus gentes, está en su pleno respeto con el entorno natural. El contacto con el mundo natural y rural es pleno, por lo que los senderos deben ser unos lugares privilegiados para estrechar lazos con la naturaleza. Como aulario de la naturaleza, el senderismo es una de las fórmulas más completas para la concienciación de que el comportamiento del senderista ha de ser respetuoso con el medio natural. Para ello es necesario cumplir ciertas normas, que podrían ser: no hacer fuego en zonas de bosque o con riesgo de incendio. Llevar todas las basuras hasta el contenedor más cercano. Respetar el trazado de los senderos y no utilizar atajos, sobre todo en las zonas más sensibles a la erosión, dunas, pendientes herbosas. Respeto a la población local y a sus propiedades. Cierra los portillos en los cercados, puertas de las cabañas, refugios, etc. Los perros por norma deben ir atados para que no molesten ni asusten al ganado o fauna salvaje. Respeto y cuidado de las fuentes y cursos de agua, sin verter en ellos detergentes, productos contaminantes ni residuos. Respetar la fauna y flora. Respetar y disfrutar del silencio, para oír la música de la naturaleza. No acampar por libre, hacerlo en los lugares de acampada establecidos. Los vehículos de motor son para desplazarse en carretera, no deben de utilizarse en las pistas, rompiendo la paz natural y perturbando los ecosistemas. La utilización de vehículos a motor, la recogida de plantas y frutos del campo están reguladas o prohibidas en muchas zonas de la montaña, especialmente en los parques y reservas naturales. La concienciación sobre la necesidad de conservación del medio ambiente se puede hacer a través de paneles y pies informativos instalados a lo largo de los recorridos balizados. Las correspondientes topoguías, folletos, etc. En los lugares sensibles se procurará recurrir de un guía acompañante o educador que posea conocimientos sobre el medio. Se recomienda que en aquellos soportes o placas señalíticas, que puedan soportar textos, se inserte una leyenda ecológica. Ha quedado claro a lo largo de este manual que el respeto del medio ambiente va en el interés del senderista, ya que permite mantener después los caminos y senderos limpios y en buen estado, evitar accidentes graves, pérdidas y conservar su atractivo, además de propiciar la regulación del público en el entorno natural. Tiene también la virtud de recuperar el patrimonio viario tradicional, hoy en vías de desaparición. Anexos. 1. Aspectos jurídicos que afectan a los caminos. Transcripción de la charla llevada a cargo de Xavier Campillo y Veces en las IVECHICA Jornadas Estatales sobre Senderismo en Bagá, 1 al 3 de noviembre de 1996. Exposición del tema. En el tema legal de los caminos habría que empezar por el final, por decir que no hay una ley de caminos, no hay una ley sobre el senderismo, y estaría muy bien tener las dos cosas porque actualmente hay un vacío legal absoluto y, en definitiva, los caminos se legislan básicamente con la legislación que afecta a los bienes públicos, pero sin existir una legislación específica o propia, salvo una excepción, que son las vías pecuarias. En la definición, cuando se habla de caminos, en general se habla de muchas cosas que son distintas y se meten todas en un mismo saco. Para empezar, no hay una definición legal del término camino. En realidad el término camino se puede emplear de una forma genérica que es la que da el diccionario, y en ese caso son caminos hasta las autopistas. Desde las autopistas hasta el más estrecho sendero. Desde una perspectiva lingüística estamos hablando de caminos incluso desde una perspectiva jurídica.
Pero, en realidad, los caminos sí que se pueden definir, no directamente, pero sí indirectamente, y muy bien. Lo que define lo que es un camino es la ley de carreteras. Caminos son todas las vías públicas que no son carreteras, por lo tanto ahí tenemos una definición por exclusión, que es la mejor y la más fácil. Entonces hay que preguntarse qué es una carretera. Normalmente cuando se habla de una carretera se cree que es cualquier vía para circulación motorizada asfaltada y eso tampoco es una definición jurídica de una carretera, es una definición, si se quiere técnica, pero no jurídica. En definitiva, la legislación española ha llevado a cabo una categorización de las vías públicas, que es tanto funcional como administrativa y en realidad las carreteras son, o bien titularidad del Estado, autonómica o provincial. Todo lo que no entra dentro de estas titularidades es titularidad municipal. Todo lo que es de titularidad municipal no son carreteras y son caminos. Ahí tenemos otra buena definición y es la de que los caminos son de titularidad municipal, con una excepción, las vías pecuarias, que por lo que establece la Ley 395 de vías pecuarias son de titularidad autonómica, por lo que no están reguladas por un municipio. Como se está viendo, los caminos son lo que no se han ido convirtiendo en carreteras. Se está hablando de una red viaria que por definición es marginal, y precisamente por este motivo no se ha incorporado a la red de carreteras y por este mismo motivo carece de legislación propia. Es marginal en el sentido en que ocupa un papel marginal dentro de lo que es la funcionalidad de la red viaria. Nuestra sociedad y nuestra economía ya hasta ahora no se ha visto la necesidad, que sí existe, pero en cualquier caso el Estado o la administración no han visto, de legislarlo. En realidad, y casi a nivel anecdótico, sí que existe una ley de caminos en España, es la Ley de Caminos Vecinales de 1911, y que además sigue en vigor porque no ha sido derogada por ninguna legislación posterior. Con lo que se podía llegar a decir, y hay quien lo ha dicho, que esta ley es la que regula los caminos. En realidad esto no es cierto ya que es una ley actualmente obsoleta, y totalmente inaplicable. En realidad en su época ya se hizo con unas finalidades muy concretas que no tienen nada que ver con lo que actualmente necesitaríamos legislar en relación con los senderos. Por lo tanto, aunque anecdóticamente se pueda decir que existe la ley de 1911, la realidad es que no hay ninguna ley de caminos operativa. No la hay a nivel de Estado ni tampoco en Cataluña, no sabe si alguna comunidad autónoma tiene su ley de caminos. Hay otro aspecto relacionado con la gestión. Se ha hablado de la titularidad y se ha dicho que los caminos son de ámbito municipal, pero al menos en Cataluña sí que la ley de base de régimen local y su reglamento, establece que la gestión de los caminos, que no la titularidad, corresponde a las entidades municipales descentralizadas, lo que antes se llamaban entidades locales menores. El camino es del municipio pero su gestión, todo lo que hace relación con su mantenimiento, en principio es competencia de la entidad municipal descentralizada. Lo que ocurre es que si nos adentramos en la práctica real de la gestión de los caminos, veremos que el camino que más nos interesa a nosotros, todavía es el camino más marginal, porque el sendero es el camino que no solo no ha llegado a ser carretera, sino que ni siquiera ha llegado a ser un camino para la circulación motorizada. Lo que hay que decir es que a los ayuntamientos, en general, el viario tradicional que no es apto para la circulación motorizada simplemente no le interesa y si le interesa, en cualquier caso, no tienen medios económicos para actuar sobre este viario, al menos en los pequeños municipios rurales, y por lo tanto no entra en ningún caso dentro de sus prioridades, salvo cuando se plantea una actuación seria enfocada al senderismo por ejemplo. Tanto a partir de la Ley Estatal de Carreteras, como de otras leyes, como la Ley Catalana de Carreteras y de la Ley de Vías Pecuarias y toda serie de documentos, que no son leyes, sino que son básicamente planes orientados al desarrollo o la planificación a medio y largo plazo de la red viaria. Todas estas leyes y otros textos legales dispersos por el propio Código Civil tienden a hacer una clasificación de la red viaria que más o menos es la que suele utilizar la administración. Y dice más o menos porque la propia administración no tiene clara la categorización de la red de caminos.
dejando a un lado las carreteras, ya que aquí nos interesa todo aquello que no lo son, es decir, los caminos. Hay que distinguir entre caminos vecinales, rurales, pistas forestales, vías pecuarias y luego el resto, que son los de herradura y lo que diríamos senderos de a pie. Todavía se podían establecer dos apartados más, como son las vías de servicios, que vienen definidas en la propia ley de carreteras, y las servidumbres de paso. A menudo estos términos se utilizan de una forma caótica y distinta, por lo que intentaré explicar la definición de cada uno. Camino vecinal. El término vecinal, en principio, debería referirse a aquellos caminos que sirven para comunicar núcleos habitados entre sí. Estos caminos actualmente, en todos los casos o en casi todos, son para la circulación motorizada. En la mayoría de los casos están asfaltados y técnicamente no se distinguen de las carreteras, ya que la única diferencia que tiene con estas es la titularidad, que el camino vecinal es municipal. Por otro lado, están los caminos rurales, también de titularidad municipal, pero con una función de tipo agropecuaria, para comunicar el pueblo con las explotaciones agrarias o con las casas rurales dispersas. Este tipo de caminos los hay de tierra, asfaltados y por lo tanto estos son aptos para la práctica del senderismo en algunos casos, pero en otros puede que no. Las pistas forestales, que en muchos casos es difícil distinguirlas de uno rural, aunque deberían ser de titularidad municipal por razones históricas, por razones de su propia construcción. La mayoría fueron construidas por la Administración Forestal con fondos públicos, todavía están gestionadas por esta, sea Icona, o en Cataluña, Medio Natural. Incluso en distintos documentos de la Administración aparece como un diario de la Administración Forestal, siendo esto muy importante porque los ayuntamientos no tienen que pagar, por lo menos, hasta que la Administración Forestal se canse y cree otras normas jurídicas con el mismo Código Civil. Esto ya se ha intentado llevar a cabo, por ejemplo en Cataluña, pero no lo han podido hacer debido al rechazo que los ayuntamientos han mostrado al ver lo que se les venía encima, una red muy extensa y costosa de mantener. Luego están las vías pecuarias, definidas por la Ley de Vías Pecuarias. La titularidad es autonómica, aunque en muchos casos las vías pecuarias se solapan con los caminos vecinales tradicionales, por lo que a veces es difícil decir si es una vía pecuaria o es un camino vecinal antiguo y de quién es la titularidad, del gobierno autónomo o del municipio, motivo por el que se puede llegar a casos complejos. Después se encuentran el resto de caminos, los de herencia medieval, que es una red muy extensa, mucho más de lo que a veces se cree. Son caminos públicos por los que se circulaba con caballerías, con animales de carga o a pie. Estos caminos son los más interesantes desde el punto de vista turístico y son, sin duda, los más idóneos de cara a la práctica del senderismo. Este tipo de caminos ni siquiera se contemplan. Los ayuntamientos en la mayoría de los casos no conocen la red de caminos públicos tradicionales, no cuentan con ningún inventario sobre ellos. Cuando no hay un inventario, el conocimiento de los caminos antiguos se diluye, ya que tampoco existe una motivación para conocerlos, por lo que se va perdiendo y cuando hay que recuperarlos hay que realizar un trabajo de investigación histórica, buscar documentos, mapas antiguos, hablar con la gente mayor de los pueblos, cazadores, pastores, etc. A continuación están las vías de servicio, que es una categoría muy importante, puesto que, hasta ahora, todos los caminos que hemos citado son de uso público general. Son bienes de dominio público que, como se verá, se regulan por la Ley de Bases de Régimen Local y por este motivo, como cualquier bien de dominio público, son para su uso público general de acuerdo con su naturaleza. Esto es válido tanto a una infraestructura del ayuntamiento o a cualquier otra posesión del ayuntamiento, como es un camino. Por ejemplo, si la carretera sirve para ir en coche, los caminos sirven para desplazarse por ellos. Esa es su naturaleza, por lo que la ley prevé que los caminos sirven para eso y por lo tanto su uso es público y general. Lee una cita muy antigua donde se puede ver que esto es así desde la Edad Media.
En las partidas del rey Alfonso X el Sabio se decía que, los caminos públicos pertenecen a todos los hombres comunalmente en manera tal que también pueden usar de ellos los que son de tierra extraña como los que mueran y viven en aquella región. Punto. Los caminos públicos son para el paso libre de las gentes. Ha hecho esta precisión porque la vía de servicio es lo contrario. Esta es un camino que puede ser público como privado y por el que solo pueden pasar sus titulares o los que deban pasar para cumplir las funciones propias para lo que sirve la vía de servicios. Poniendo por caso una pista forestal que se utiliza para acceder al bosque, la administración titular de esta pista puede declarar la vía de servicios, lo que significa que solo pueden pasar por ella aquellas personas que la utilizan para la finalidad por la que se creó, que es la de la explotación maderera. El declarar una vía de servicios es el método que tiene la administración para restringir el paso por un camino. Quizás sea más entendible el ejemplo de una pista por la que pueden acceder vehículos, por lo que siendo camino público cualquier vehículo podría utilizarla para ese fin. Ahora, si la administración competente la declara vía de servicio, por ahí solo pueden pasar los encargados de la gestión para la que ha sido concebida, el acceso a un bosque, una presa, uso exclusivo de bomberos, etc. La administración tiene la capacidad de restringir el paso por las vías públicas. La propia ley de régimen de bases locales establece el uso común general, de acuerdo con la naturaleza de bienes de paso y caminos, pero también de acuerdo con las disposiciones legales y las normas de policía que reglamenten su uso, y, al igual que ocurre en las ciudades, se dispone de una normativa, como la de que no puedan circular motos, camiones, o solo puede pasar a unas horas o ciertos días. Aunque en España actualmente no se reglamenta el uso de los caminos, es decir que puede pasar quien quiera y por donde quiera, en realidad la administración tiene la posibilidad de regular esos caminos, lo que es muy importante también para el uso del senderismo puesto que abre una puerta a la ordenación del uso de esta red viaria. Pasamos ya a la titularidad privada, a los caminos privados, que es también uno de los grandes debates públicos, ¿qué es un camino público y cuál un camino privado? En realidad no es tan difícil como parece la definición. Un camino público discurre por unos terrenos públicos que pertenecen al Estado. Sin embargo, en el camino privado el suelo pertenece a un particular. En realidad un camino privado, desde el punto de vista jurídico, no es camino ni tan siquiera, es una vía de servicios. Por lo tanto es exclusivo para uso de su titular y si éste no quiere que nadie pase por este camino, entonces no puede pasar nadie. Si alguien pasa por él y el propietario no quiere, puede llamar a la Guardia Civil y le pueden echar. El camino público es un bien de dominio público, y como todo bien de dominio público es inalienable, inembargable, imprescriptible y no tributa. Esto quiere decir que un camino público lo es para siempre mientras no se lleve a cabo un procedimiento, que explicará más adelante, para que ese camino deje de ser público. Un camino abandonado desde hace 300 años, donde crece un bosque espesísimo, si no ha sido, por medio de un procedimiento que explicará, desafectado como tal sigue existiendo jurídicamente y por ahí se pueden cortar los árboles y volver a pasar. El camino no ha desaparecido porque es camino público y por lo tanto es imprescriptible. Sin embargo, un camino privado es una vía arbitraria que ha creado un propietario, que la puede alterar en cualquier momento, la puede labrar, puede modificar su situación, la puede cerrar, o puede construir una casa encima. En realidad habría que entender que un camino privado todavía no es un camino, no para que pase la gente, es una línea que un señor ha definido en su propiedad para pasar él y aquellos que él quiera. Este tema no nos tiene que asustar por un motivo básico y es el que la mayoría de los caminos son públicos, hay muy pocos caminos privados. La red de caminos públicos de origen medieval además es muy densa. Lo que sí que puede ocurrir con un camino privado es que haya una servidumbre de paso. Lo que sucede es que estas, por norma general, son privadas. Puede haber una persona que tenga derecho a pasar por un camino privado, pero es un derecho particular, privado. Para adquirir una servidumbre de paso hay 3 métodos. Los 2 primeros son los más sencillos, son por título o por ley.
Por título significa que yo tengo una finca en un sitio y para llegar a ella debo pasar por el camino privado de un señor. Entonces la ley sí dice muy claramente que si tengo una finca tengo que poder acceder a ella y, por lo tanto, el propietario del terreno privado tiene que dejarme pasar, tiene que abrir un paso para que yo pueda llegar a mi finca. Eso hay que escriturarlo y entonces se adquiere un derecho por título, pero solo para mí. La persona que me deja pasar tiene derecho a pedir una indemnización. No es verdad, por lo tanto, que haya servidumbres de paso públicas simplemente. Para ser una servidumbre de paso pública, que también las hay, tiene que establecerse por ley. Por este método existen servidumbres de paso públicas por lo menos en 3 casos. 1. La ley de aguas. 2. La ley de costas. 3. La ley de carreteras. La ley de aguas. Existe la zona que se llama de servidumbre pública en los márgenes fluviales. Consiste en una franja de 5 metros de anchura desde el margen del cauce hacia el exterior por la cual se puede pasar, pero, solo para vigilancia del cauce, pesca fluvial y salvamento, no para senderismo. En realidad el paso por los márgenes fluviales no es libre, está supeditado a estos 3 supuestos. Se puede pasar sin embargo por dentro del cauce ya que este es público. En algún caso habría que pedir que la ley incluya el senderismo, pero de momento no es el caso. La ley de costas es más positiva para el senderista, puesto que contempla una franja de servidumbre pública de 6 metros contigua a lo que es la zona marítima, terrestre, allí donde termina la zona de dominio público y empieza la zona privada. Sobre la zona privada hay una servidumbre justamente para el paso libre en general. Una persona puede recorrer a pie toda la costa porque tiene ese derecho y si hubiera una propiedad privada, dentro de este límite, se puede pasar por ella, aunque el propietario tiene derecho a pedir una indemnización al Estado, porque siempre que hay una servidumbre sobre una propiedad privada hay un derecho de indemnización. En caso de que la zona sea peligrosa, por ejemplo en una zona de acantilado por la que no se puede circular en ese margen de 6 metros y si es demasiado peligroso, la ley de costas permite ampliar el paso hasta 20 metros. La ley de carreteras también es interesante desde el punto de vista del senderismo. El terreno de propiedad pública en una carretera es mayor que la propia calzada. En las carreteras preferentes existe una franja de 8 metros a cada lado que es de dominio público, no de servidumbre, por lo que toda persona tiene derecho a circular como quiera mientras la administración competente no diga lo contrario. Incluso la ley catalana, en la española no lo sabe, dice que esa franja de 8 metros puede ampliarse con el fin de incluir 1 o 2 vías de servicios para peatones, ciclistas o ciclomotores. En las carreteras menos importantes también existe una franja de utilidad pública, pero en vez de ser de 8 metros, es de 3 metros. En cualquier caso, siempre sabemos que tenemos un mínimo de 3 metros para poder ir a pie, en bicicleta o a caballo. Aparte hay una zona de servidumbre por la que la administración podría autorizar el paso, pero tiene que especificarlo. En cuanto a distinguir un camino privado de uno público, cuando se quiere utilizar un camino y se sigue un camino tradicional, suponemos que es un camino público, pero se empieza a marcar y limpiar y puede ocurrir que los denunciarios digan que ese camino no es público sino privado. Si se tiene la certeza de que es público, ya que se tienen documentos, testimonios, etc., lo normal es seguir con lo nuestro. Pero si el que dice ser el propietario sigue insistiendo habrá que ir a juicio. Lo que vale, en este caso, son los títulos de propiedad. Si en una finca hay un camino que pasa por medio, si es público, en las escrituras de ese señor deberá aparecer la finca seccionada en 2 partes y 2 de sus lados deben delimitar con el camino público. Si el camino no es público en las escrituras aparecerá que este señor tiene únicamente una parcela y entonces no existe el camino público. Lo que sí puede ocurrir es que haya podido haber un soborno al notario local y que se hubiera apropiado indebidamente del terreno del camino público, pero la ley de entrada va a hacer caso a la veracidad de los títulos de propiedad. Habría que demostrar que esas escrituras son falsas con una documentación muy veraz. Como Sureste crea o Sureste destruye un camino.
por lo general no es una práctica habitual. La creación de una gran mayoría de caminos data de la época medieval, incluso algunos anteriormente, ya desde la época romana, puesto que, incluso, las carreteras actuales se han ido construyendo sobre la mejora consecutiva de caminos de origen medieval en su mayoría. Para crear un camino público existen varios métodos. A la aprobación definitiva de planes de urbanismo. Cuando se aprueba un plan de ordenación urbana, trazan el paso de un camino por la zona y, si han pasado todos los trámites y no hay alegaciones, ese camino se ha creado. Este es el sistema que propone la ley de costas, en la que, una de las cosas que dice, es que hay que poder acceder a las playas y si no existe camino, se deberá crear a través de un plan urbanístico. Lo mismo que los caminos se crean con los planes de ordenación urbana, también se pueden destruir con estos mismos planes. Cuando se hace un plan integral de una zona y en el plano urbanístico no se han redefinido estos caminos, si este se aprueba, jurídicamente dejan de existir. Por lo tanto, hay que ir con cuidado con los planes urbanísticos y habría que asegurarse de que se respetan los caminos preexistentes y no se van a destruir. En algunos casos no es que se destruyan con intencionalidad, sino porque desde el ayuntamiento no los consideran, no los contemplan, nunca se ha planteado su interés y se destruyen sin más, sin necesidad tan siquiera de destruirlos. Hay que decir también que los planes de ordenación urbana poco afectan a los caminos al implicar estrictamente a las zonas urbanizables. Los ayuntamientos no se molestan en aprobar planes urbanísticos que afecten a las zonas no urbanizables. Esto da un margen de seguridad a los caminos. El otro sistema es la expropiación por parte de la administración de terreno, siempre que esté perfectamente justificada la necesidad de realizar un camino. A los propietarios ceden el terreno para crear un camino, lo que es una cesión libre. Este ha sido el sistema que se ha seguido normalmente para la creación de caminos rurales. En general, normalmente son los propietarios de los terrenos los que necesitan de un camino, por lo que el ayuntamiento lo construye y ellos ceden el terreno. El otro método, donde hay una abundante literatura popular y también un gran desconocimiento, es el de la usucapión. La usucapión es un sistema de origen medieval y se consigue la propiedad por posesión ininterrumpida durante 30 años. La usucapión significa que se adquiere la propiedad de algo, pero de lo que se ha estado poseyendo durante 30 años. Pero tiene que haber existido un consenso de que se ha estado poseyendo. Por lo tanto, la posesión debe ser pública, que todo el mundo acepta que esa posesión es efectiva. Tiene que haber sido pacífica e ininterrumpida. ¿Cómo se puede aplicar esto a los caminos? Por ejemplo, un ayuntamiento quiere hacer un camino y hay una serie de propietarios con los que llega a un acuerdo verbal y estos ceden el terreno. Pero no se ha llegado a proceder a un cambio de escrituras. El camino no se ha inscrito en las escrituras de estos señores. Al cabo de 40 años uno de ellos puede decir que los terrenos que ocupa el camino son suyos. El ayuntamiento puede plantear el que públicamente a la luz de todo el mundo durante 40 años ha estado poseyendo ese camino. La prueba de esta posesión es el que lo ha estado gestionando, se ha estado encargando de las obras, ha pagado los arreglos, los desbroces, la mejora del firme, etc. Y obviamente es un signo de posesión pública, pacífica e ininterrumpida. Al cabo de 30 años, en estas condiciones, prescribe cualquier derechos de estos propietarios sobre el camino. En cualquier caso, la administración activa su posesión efectiva. Esto sería en caso de buscar tres patas al banco, pero que es posible que suceda. De cualquier manera, lo que sí quiero que quede claro es que en ningún caso por pasar por un camino o por un mismo sitio durante 30 años se crea un camino público, ni tampoco se destruye el camino público porque se deje de pasar por él. El camino sigue estando ahí mientras no se siga un procedimiento que veremos. A cómo se crea una vía pecuaria. Para crearla hay que aprobar el deslinde y en esto la comunidad autónoma es la titular. Para el deslinde hay que seguir un procedimiento administrativo que fija la ley de vías pecuarias, donde también hay una parte de exposición pública, presentación de alegaciones, etc. Una vez se ha aprobado el deslinde, la vía ha quedado creada. Actualmente no se crean vías pecuarias, lo que se hace es deslindar las ya existentes para confirmar su existencia, no para crearlas.
A cómo se crea una vía de servicios, es un acuerdo del ayuntamiento con el titular. Para que deje de ser un camino hay dos procedimientos. Por suerte, hay que decir que el mismo desinterés de los ayuntamientos por la red tradicional de caminos no aptos para la circulación motorizada, y el mismo desconocimiento de este sistema viario, es su vacuna contra su destrucción. No se destruye porque nadie se toma la molestia de desclasificarlos. Si el camino hace 25 años o más que no se utiliza, que primero hay que demostrarlo, hay que hacer un expediente de desclasificación explicando por qué ese camino tiene que dejar de serlo, justificando la actuación. Tiene que haber un acuerdo del pleno en el ayuntamiento con mayoría simple. En el caso de que el camino todavía esté en uso o que haga menos de 25 años que ha dejado de utilizarse es algo más complicado ya que hay que presentar un expediente en el pleno y el acuerdo tiene que adoptarse por mayoría absoluta. No es fácil, por lo tanto, que esto ocurra con respecto a este último caso y en experiencias que se han dado, de llegar a los tribunales por este motivo. Hay que decir que los tribunales miran con mucho recelo el hecho de desprenderse de un bien público como símbolo de marca registrada. En el caso de una vía pecuaria la desafectación también debe justificarse y tiene que hacerlo la comunidad autónoma, aunque la ley no especifica cómo. Para justificar que una vía pecuaria deja de serlo hay que demostrar que no es adecuada, no solo para el tránsito ganadero, sino que tampoco para los usos complementarios que prevé la ley. Esto es muy importante ya que estos usos son paseo, práctica del senderismo, cabalgada y otras formas de desplazamientos deportivos sobre vehículos no motorizados. La vía de servicio pública o privada lo mismo que se crea puede desaparecer un acuerdo del titular que simplemente cambia la categoría o la reglamentación de esa vía. Grado con la servidumbre de paso ocurre exactamente lo mismo. La titularidad de los caminos por parte de las administraciones municipales no solo conlleva derechos, sino que también obligaciones. La Ley de Bases de Régimen Local obliga a las entidades municipales al mantenimiento de su patrimonio público. En realidad los ayuntamientos son los responsables y además están obligados por ley a mantener los caminos, cosa que actualmente, salvo en los caminos para vehículos motorizados, no se lleva a cabo. No los mantienen por falta de interés para el uso social de estos caminos y, evidentemente, también por el coste económico que conlleva. Actualmente hay muchos ayuntamientos con muy poca densidad de habitantes, sobre todo en las comarcas de montaña, y que tienen una gran infraestructura de caminos, y evidentemente estos ayuntamientos no los pueden mantener, por lo que habría que estudiar fórmulas alternativas. Pero no está de más recordar que, en realidad, sería obligación de los ayuntamientos mantener en buen estado esos caminos y aparte de que pueden potenciarlos para la práctica del senderismo, desempeñan otras funciones vitales dentro del medio rural como son, accesos a masas forestales, de cultivo, de pasto, por lo que tiene hoy todavía una función agropecuaria importante. También es interesante desde el punto de vista de gestión del territorio, en caso de incendios por ejemplo. Tienen una función social, no solo para el senderismo, sino también para la caza, la recogida de setas, actividades ecuestres, etc. Además, la ley obliga a que los ayuntamientos tengan un inventario de caminos, cosa que tampoco tienen y no conocen qué caminos tienen. Hay que separar lo que sería la red de carreteras de lo que es la red de caminos tradicionales. Sería interesante que las federaciones y las asociaciones que se mueven en el campo del senderismo empezaran a presionar en este sentido. También sería interesante que hubiera una ley de caminos. Complementariamente también debería existir una ley de senderismo. Hay otras normas forales que inciden en los caminos, pero solo en Cataluña. Por un lado la Ley de Espacios Naturales, que define la figura de la Reserva Natural Integral y es la única figura territorial que tienen que hace una referencia científica a la restricción del derecho de paso, es decir, que en una reserva natural el derecho de paso está restringido y, en principio, el público en general no puede acceder a una área de reserva integral, por tratarse de áreas ecológicamente sensibles. Por otro lado, en Cataluña desde el año 92 hay un decreto por el cual se regulan las actividades deportivas y otras que puedan afectar a la fauna salvaje.
Este decreto faculta a los titulares de los espacios naturales protegidos a juzgar las actividades deportivas que puedan afectar a la fauna salvaje, como el montañismo, el senderismo o la bicicleta de montaña, y pueden restringir o prohibir la práctica de las mismas. La ley de vías pecuarias también dice que cuando éstas recorren un espacio natural protegido es función de los titulares de estos regular el uso de la vía pecuaria. También en Cataluña tienen el Plan Especial de Interés Natural que prohíbe, entre otras cosas, el tráfico motorizado campo a través, el que se desarrolla fuera de los caminos aptos para la circulación motorizada, por lo que es ilegal la circulación de motos y coches por un camino medieval, o similares. También cuentan con dos normas interesantes que son el Plan Gestor de Uso y Gestión del Parque Nacional de Aigües-Tortes, que es interesante porque es un texto legal, un plan especial que regula de una forma muy estricta la accesibilidad al parque. Hay una serie de zonas donde se admiten usos distintos y dispares. Es uno de los pocos ejemplos que se tienen en España de ordenación detallada de la práctica de actividades como el senderismo. Es aquí donde se tiene, que él conozca, el único texto legal que establece una clasificación de senderos incluyendo una tipificación topológica de anchuras de los caminos. Este texto da unas anchuras legales para los senderos del parque. Hay otro plan interesante que es el de la zona volcánica de la Garrocha, otro parque natural, donde también se regula muy exhaustivamente la red de caminos y, en realidad es la única zona de Cataluña y, probablemente una de las pocas de España, donde existe una normativa que regula la construcción de caminos. Al no existir una ley de caminos tampoco existe una normativa que diga cómo tienen que ser los caminos desde un punto de vista constructivo, como la hay en la de carreteras. Por último, comenta una ley muy conocida por los catalanes, de nombre y de debate, que es la Ley de Regulación del Acceso al Medio Natural, que para él es una ley absolutamente deficiente porque regula justamente la circulación por un viario que no está regulado. Regula la circulación por los caminos cuando estos no lo están. La explicación que ha estado dando hasta ahora es a través de la legislación aplicable a los caminos pero nunca legislación de caminos. Esto supone una contradicción y lo peor es que en la ley, el criterio básico y que ha sido tan debatido, es el que prohíbe la circulación de vehículos motorizados por los caminos de anchura inferior a 4 metros. Esto le parece un absurdo porque eso lo que comportará es que los caminos se hagan de más de 4 metros para que siempre se pueda pasar por ellos. Además, parece que supedita el impacto ambiental a la anchura de los 4 metros, lo que le parece absolutamente arbitrario ya que hay caminos de menos de esta medida por los que se podría circular produciendo un impacto ambiental muy bajo y habrá caminos de más de 4 metros donde el uso por vehículos motorizados puede tener un impacto totalmente negativo. Es una ley que le parece prácticamente inaplicable y que no cree que vaya a tener mucha vida. Conclusiones. Dentro de esta ponencia se abarca toda la problemática legal jurídica de los caminos, haciendo hincapié en que el vial que más interesa para la práctica del senderismo, es el que se encuentra más desprotegido. En general hay un enorme vacío legal en todo lo que se refiere al patrimonio viario, es decir, no existe una legislación específica en torno a los caminos, a su gestión. El sendero es el camino más marginal, aquel que no le interesa a los ayuntamientos. La propia administración no tiene clara la categorización de la red de caminos. En general se distinguen varios tipos de viales que discurren por terreno público, que pertenece al Estado, aunque la administración esté facultada para restringir y regular el paso por estas vías. Pero estos son bienes de dominio público, y como tales, son inalienables, inembargables, imprescriptibles y no tributan. La Ley de Bases de Régimen Local obliga a las entidades municipales a realizar el inventariado y mantenimiento de su patrimonio público, donde entran estos caminos, pero por desinterés y falta de medios económicos no se lleva a cabo. Caminos de uso público. Camino vecinal, son aquellos que sirven para comunicar núcleos habitados entre sí. En casi todos los casos sirven para la circulación motorizada y casi todos están actualmente asfaltados. Técnicamente no se distinguen de las carreteras, salvo por la titularidad, pues estos caminos vecinales son de titularidad municipal. Camino rural, son también de titularidad municipal, pero su fin es agropecuario,
Comunica el pueblo con explotaciones agrarias, etc. Pista forestal, en muchos casos es difícil distinguirlas de un camino rural, aunque debería ser de titularidad municipal, en muchos casos fueron construidas por la Administración Forestal, ICONA, y siguen perteneciendo a esta. Vías pecuarias, su titularidad es autonómica, aunque en muchos casos se solapan con caminos vecinales o rurales y es difícil discernir entonces de quién es la titularidad. Camino público tradicional, son de herencia medieval y constituyen una red muy extensa. Debido a la falta de interés de los ayuntamientos por ellos, no existen inventarios por lo que, en muchos casos, se desconoce su trazado y extensión. Estos son los más interesantes desde el punto de vista turístico, senderista. Vías de servicio, puede ser tanto pública como privada, de modo que se restringe su uso a aquellas personas facultadas para realizar la labor para la que se concibe dicha vía. Caminos privados. Discurren por terreno privado, de un particular. Son vías arbitrarias que son susceptibles de ser alteradas en cualquier momento. Pueden disponer, en casos concretos, de una servidumbre de paso que, en todo caso, no será pública, sino restringida a aquel particular que necesite atravesar este terreno público para acceder a sus propiedades. Para que una servidumbre de paso sea pública tiene que establecerse por ley y existen 3 casos. La ley de aguas, que concibe una franja de 5 metros en las márgenes fluviales pero solo para vigilancia del cauce, pesca fluvial y salvamento, no para senderismo. La ley de costas, establece una franja de servidumbre pública de 6, máximo 20 metros en caso de ser una zona peligrosa, contigua al dominio público marítimo, terrestre. Como símbolo de marca registrada, la ley de carreteras, contempla una franja de 8 metros en las carreteras preferentes y de 3 metros en las no preferentes, por la que puede desplazarse el transeúnte, ciclista o jinete. Para discernir si un camino es público o privado hay que atenerse a los títulos de propiedad o bien hay que presentar documentos, datos, testimonios que lo atestiguen. Creación y destrucción de caminos. Y creación, métodos. Aprobación definitiva de planes de urbanismo. Expropiación del terreno por parte de la administración, y cesión libre del terreno por parte de los particulares. Y usucapión, sistema de origen medieval mediante el cual una persona, ayuntamiento, adquiere una propiedad, en este caso camino, si ha habido una posesión pública, ininterrumpida y pacífica durante 30 años o más. Y creación de una vía pecuaria, aprobando el deslinde siguiendo un procedimiento administrativo. Una vía de servicios, mediante acuerdo del ayuntamiento con el titular, como símbolo de marca registrada, una servidumbre de paso, por ley y justificando razones de utilidad pública o privada. Y destrucción, métodos. Si hace 25 años o más que no se utiliza y por medio de un expediente de desclasificación, justificando la actuación, debe haber un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento con mayoría simple. Si hace menos de 25 años que no se utiliza se debe de presentar el expediente y el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento debe ser por mayoría absoluta. Si es una vía pecuaria la desafectación debe hacerlo la comunidad autónoma. Hay que demostrar que no es adecuado para el tránsito de ganado ni de las actividades alternativas que se describen en la ley de vías pecuarias. Vía de servicio, por acuerdo del titular que cambia la categoría o la reglamentación. Servidumbre de paso, igual que el anterior. Dentro de las normas forales que inciden en los caminos se encuentra en Cataluña, la Ley de Espacios Naturales que fija la figura de reserva natural integral que restringe el uso de paso. También hay una ley que regula las actividades deportivas que puedan afectar a la fauna salvaje. Igualmente se encuentra el Plan de Espacios de Interés Natural y el Plan Gestor de Uso y Gestión del Parque Nacional de Aigües, Tortes y Estany de Santa Maurici y el de la Zona Volcónica de la Garrocha. Otra ley es controvertida, la Ley de Regulación de Accesos al Medio Natural. Tabla 1. Categorización y legislación de la red viaria. Categoría titularidad gestión marco legal específico Estado Cataluña. Carreteras 1 estatal autonómica. Provincial. Estatal. Autonómica provincial Ley 25-1988 de carreteras.
Y7, 1993, de Carreteras 2. Camino Vecinal Municipal Entidad Municipal Descentralizada. Ley de Caminos Vecinales de 19.6.19.113. Y9, 1995D. Regulación del acceso al medio natural. Camino Rural Municipal Entidad Municipal Descentralizada. Ley de Caminos Vecinales de 29.6.19.113. Y9, 1995D. Regulación del acceso al medio natural. Pista Forestal Municipal Autonómica. Icona. Municipal Entidad Municipal Descentralizada. Ley de Caminos Vecinales de 29.6.19.113. Y9, 1995D. Regulación del acceso al medio natural. Vía Pecuaria Autonómica Ley 3, 1995, de Vías Pecuarias. Y9, 1995D. Regulación del acceso al medio natural. Camino de herradura y sendero. Municipal Entidad Municipal Descentralizada. Y9, 1995 de regulación del acceso al medio natural. Vía de servicio estatal autonómica. Provincial. Municipal. Icona. Privada. Estatal. Autonómica. Provincial. Municipal Entidad Municipal Descentralizada. Icona. Privada. Ley 25.1988, de Carreteras. Y7, 1993, de Carreteras. Y9, 1995 de regulación del acceso al medio natural. Servidumbre de paso. Privada Código Civil Y7, 1993, de Les Servitudes. Pública Ley 25.1988, de Carreteras 4C. LL. A. R. I. Re. 7T. Barra oblicua. E. 1. R. 9. E. 9. S43. D. 1. La zona de dominio público comprende, en las vías preferentes, una franja de 8 metros de anchura y en las carreteras convencionales de 3 metros por las que puede desplazarse el transeúnte, ciclista o jinete. 2. La disposición final segunda de la ley dice que, la red de caminos rurales se regula por la normativa específica que será dictada por la Generalidad de Cataluña. Esta normativa existe por ahora. 3. La obsolencia de esta ley impide su ampliación en ningún caso. 4. Esta ley establece la posibilidad de ampliar la franja de dominio público de las carreteras con el fin de incluir 1 o 2 vías de servicio para peatones, bicicletas, ciclomotores, y también la de autorizar el uso de la zona de servidumbre de autopistas y vías preferentes, 25 metros de anchura, y resto de carreteras, 8 metros de anchura, por motivos de interés general, siempre y cuando se indemnicen los perjuicios así causados. Tabla 2. Legislaciones sectoriales aplicables a la red de caminos. Norma legal aplicable. Otras normas aplicables en Cataluña. Categoría Estado Cataluña. Camino vecinal. Ley de bases de régimen local. Ley del suelo 1. Código Civil. Y8, 1987, Municipal ID. Régimen local 2. Decreto Legislativo 1, 19903 Código Civil. Y12, 1985, de Espais Naturals. Decreto 148.992, pel qual es regulen les activitats que poden afectar la fauna salvatge. Camino rural. Ley de bases de régimen local. Ley del suelo 1. Código Civil. Y8, 1987, Municipal ID. Régimen local 2. Decreto Legislativo 1, 19903 Código Civil. Decreto 328.992, pel cual se aprueba el Pla de Espais de Interés Natural. Pista Forestal. Ley de bases de régimen local. Ley del suelo 1. Código Civil. Y8, 1987, Municipal ID. Régimen local 2. Decreto Legislativo 1, 19903 Código Civil.
Decreto 82-1993, pel cual se aprueba el PRUC del Parque Nacional d'Aigües, Tortes y Estany de Santa Maurici. Vías pecuarias 4 Código Civil Camino de herradura y sendero. Ley de bases de régimen local. Ley del suelo 1. Código Civil. Ley 8-1987, municipal y de régimen local. Decreto Legislativo 1-199-03 Código Civil. Decreto 82-1994, pel cual se aprueba el Plan Especial de la Zona Volcánica de la Garrocha. Vía de servicio, pública o privada. Código Civil Ley 8-1987, municipal y de régimen local. Decreto Legislativo 1-199-03. Ley 13-1990, de les servituds. Código Civil. Servidumbre Pública. Ley 29-1985, de aguas y reglamento 5L. R. E. E. Y. GL. 2. A. 9. M. 1E. 9. N. 8. TU. SPIC más de 5, subclase igual a FS 22 más de 5, sub, de aguas y, SPIC. Ley 22-1988, de costa 6. Ley 22-1988, de costa 6. Un Real Decreto Legislativo 1-1992, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana. 2. Y el correspondiente reglamento. 3. Pel cual se aprueba la refosa de textos legals vigentes a Catalunya en materia urbanística. 4. La Ley de Vías Pecuarias establece que el uso de las mismas en el interior de espacios naturales protegidos será regulado por sus entes gestores. 5. El reglamento de la ley establece una servidumbre en una franja de 5 metros de anchura en las márgenes fluviales de paso para el servicio de vigilancia del cauce, pesca fluvial y salvamento. 6. Esta ley establece una franja de servidumbre pública de paso de 6 metros de anchura, máximo de 20 metros en lugares de tránsito difícil o peligroso, contiguo al dominio público marítimo, terrestre. Tabla 3. Afectación y desafectación de caminos. Afectación o creación, desafectación o extinción. Categoría procedimiento. Camino público. Aprobación definitiva de planes de ordenación urbana y POS. Camino en desuso desde 25 años o más. Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado por mayoría simple, sin expediente previo. Expropiación forzosa.